Buenas tardes, profesora, compañeras, Marco. Quien les habla María José Vergara y mis compañeras de grupo son Giselle Barañado y Constanza Lemus. Nosotras les hablaremos sobre un análisis de la película La Sociedad de los Poetas Muertos y posteriormente analizaremos una pregunta que se nos dio como trabajo inicial. Si bien esta película salió en el año 1989, se basa en el año 1959 en la historia en sí de la filme. Y es una película protagonizada por el actor que ya no está con nosotros, Robin Williams. El actor Robin Williams también tuvo una nominación a los Oscars como mejor actor. La película también tuvo otras 3 nominaciones como mejor director, mejor película y mejor guión original, en la cual fue ganadora. Como lo dije anteriormente, la película comienza en el año 1959, en la cual están dándole la bienvenida al año escolar y de la misma forma al nuevo profesor de literatura en la academia. Los valores fundamentales de la Academia Welton es tradición, honor, disciplina y excelencia. Y estos se anteponen ante cualquier orden. Todo este orden que busca la academia en sí se ve confrontado con la llegada de este nuevo profesor de literatura, el cual no está interesado en enseñar de una manera estricta o de la manera que quiere la academia. Este profesor de literatura quiere arraigar en los jóvenes la idea de carpe diem, de aprovechar el hoy. Con la nueva forma de enseñar de este profesor, los estudiantes comenzarán a cuestionar su alrededor, ya sea la enseñanza del colegio en sí o hasta sus familias. También irán descubriendo el valor que tiene la literatura. En la película podemos notar que la academia se rige por un paradigma conductista. Por lo mismo, sigue objetivos previamente establecidos, los cuales van siendo desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, el profesor de literatura llega a corromper esto con su paradigma, o sea, enseñándole a los estudiantes con el paradigma constructivista, buscando en los estudiantes autonomía y que logren un aprendizaje significativo. La película en sí da a entender el valor de la educación y pensamiento crítico, y la importancia de enseñar significativamente. El conductismo fue inaugurado por John Watson, quien pensaba que todos los comportamientos que tenía la gente eran adquiridos mediante la asociación estímulo-respuesta. Y de quien se basó fue de Ivan Pavlov en parte. Watson experimentaba con el estudio del comportamiento observable, considerando el entorno como un conjunto de estímulo-respuesta. Por otro lado, el paradigma conductista, que se originó en las primeras décadas del siglo XX, específicamente con el conductismo operante de Skinner, que considera al docente como una persona dotada de competencias aprendidas, que transmite conforme a una planificación realizada en función de objetivos específicos. En este paradigma, el profesor no puede innovar o cree que debe de sujetar a objetivos previamente establecidos, los cuales serán desarrollados en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y al momento de desarrollar los objetivos planteados inicialmente, el profesor recrea un escenario propicio para que el estudiante pueda llegar a alcanzarlos, haciendo uso precisamente de programas conductuales. En el paradigma constructivista, los primeros trabajos de este fueron realizados por Jean Piaget. La problemática psicogenética, que se centró en saber cómo es que el hombre conoce de manera dinámica, por lo que su postura se considera constructivismo. Según el constructivismo, la ciencia no descubre realidades ya hechas, sino que construye, crea e inventa realidades. Se interpreta la enseñanza como una actividad subordinaria al aprendizaje. Y en la educación, el paradigma constructivista busca que el docente
cree en el alumno autonomía y vaya creando un aprendizaje significativo en él, dejándole las herramientas y pasando a ser solo un guía, dejando como principal protagonista al alumno. Bueno, luego de esto debimos escoger entre 3 preguntas y escogimos la número 3, que dice: de acuerdo a nuestra realidad chilena, ¿el perfil del profesor de la película sería adecuado para nuestra realidad chilena? Si no lo fuese, ¿qué perfil debe tener él o la profesora de educación básica chilena? Como primer punto tenemos que el profesor de literatura de esta academia trabaja con un paradigma constructivista con los alumnos y que en nuestro país el Ministerio de Educación busca implementar en todos los colegios, escuelas e instituciones este mismo paradigma. Por lo cual, si nos centramos en el paradigma constructivista, el perfil del profesor de la película sí sería adecuado a nuestra realidad chilena. Si nos centramos en que los docentes acá deben ir creando un aprendizaje significativo en lo que les enseñan a sus alumnos y alumnas, e ir creando autonomía en los estudiantes. El aprendizaje significativo se refiere a que el proceso de construcción de significados es el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual vemos que un alumno o alumna aprende cuando es capaz de atribuirle un significado a este. Es por esto que es muy importante que el docente en cada etapa escolar vaya creando un aprendizaje significativo en el estudiante, para que así los alumnos profundicen y amplíen los significados que construyen mediante su participación en las actividades de aprendizaje. En este sentido también tenemos que las nuevas tecnologías que han ido desarrollándose en estos últimos tiempos también están jugando un papel vital en la educación que están teniendo los alumnos y alumnas. Hola, buenas. Mi nombre es Giselle Barañado y voy a continuar con el desarrollo del tema. Bueno, como comentaba mi compañera anteriormente, creemos que si bien el perfil del docente de la película coincide con la visión y el paradigma bajo el que se trabaja aquí en Chile, este perfil, así tal cual como se muestra en la película, usando las metodologías que utiliza, las estrategias, la forma en que se desenvuelve con sus estudiantes, la dinámica que se establece dentro y fuera del aula entre el docente, los chicos y su entorno, es más adecuado para cursos mayores o al menos desde el segundo ciclo. Esto considerando también el enfoque de trabajo que tenía el profesor, el que siempre fomentaba el trabajo más autónomo, más libre. Les entregó las facultades para que ellos a través de sus propias ideas generaran sus aprendizajes. Lo que también es importante desarrollar en el primer ciclo, claramente, pero este docente apelaba al desarrollo de un pensamiento más abstracto. Y lo que nos dice Piaget al respecto sobre las etapas del desarrollo del aprendizaje es que este tipo de pensamiento de grado más abstracto, en donde son capaces de desarrollar el razonamiento más deductivo, más inductivo, se empieza a desarrollar aproximadamente desde los 11 años. Por lo que desde este punto de vista creemos que estas metodologías serían más efectivas en cursos mayores, pero no obstante, y siguiendo el mismo modelo que sería el modelo constructivista, estas sí se podrían adaptar para estudiantes de primer ciclo. Pero es aquí donde nosotras creemos que se debe realizar esta como especie de mezcla de paradigmas educativos. Por un lado, y como pilar el constructivismo, pero también es necesario aplicar metodologías de tipo conductista, ya que sabemos que desde edades más tempranas, primero, segundo, tercero básico, primer ciclo en general, están en pleno desarrollo y refuerzo de hábitos, lo que se vuelve de suma importancia fortalecer para garantizar de que en un futuro estos y estas estudiantes tengan más facilidades de desenvolverse de forma autónoma y eficiente, que se les arraigue la costumbre de estudiar, de seguir aprendiendo, de cuidar de sí mismos, de potenciarse al máximo. Y la construcción de estos hábitos de alguna forma brindará un desarrollo más óptimo y menos dificultoso en lo que mencioné con anterioridad. Por lo que debido a esto, sí sería necesario realizar una adaptación, pero manteniendo y mezclando estos modelos constructivista como pilar, pero con aportes del conductista. Bueno, para seguir y con respecto al perfil del profesor o profesora de educación básica ideal aquí en Chile,
nosotros determinamos distintos aspectos que creemos que debería tener este perfil. Para comenzar, creemos que es importante aclarar qué se entiende por educación aquí en Chile, para de esta forma identificar qué es lo que queremos lograr. Al respecto, el artículo 2 de la Ley General de Educación nos dice que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. Siguiendo con esto, es que entonces debemos saber que lo que queremos lograr es formar estudiantes que se desarrollen integralmente, que adquieran competencias cognitivas y sociales y disfruten la etapa escolar, ya que la felicidad personal es el principal motor de crecimiento intelectual y ciudadano. Esta misión se puede ver reflejada en el Plan Nacional de Educación 2020. Otra de las aristas que consideramos al momento de armar este perfil es la visión de Paulo Freire, que tiene con respecto a la formación de pensamiento crítico ligado a lo afectivo. Quien menciona que el pensamiento crítico no es solo cognitivo, también es emocional, pues pensarlo como lo primero iría en contravía de prácticas docentes integrales y de ese se enseña con todo el cuerpo. Lo que yo sé, lo sé con todo mi cuerpo, con mi mente crítica, pero también con mis sentimientos, con mis intuiciones, con mis emociones. Jamás debo despreciarlos. Retira velos ideológicos dominantes o sombras ideológicas. Contempla la evaluación de la práctica y propicia una práctica docente donde hay autonomía y la aventura de crear, lo que genera niños y niñas libres, creativos y críticos. También nos basamos y consideramos algunos puntos del marco para la buena enseñanza, además de criterios y aportes personales previa discusión como grupo. Y como resultado y para armar este perfil determinamos que debe poseer los siguientes aspectos. Fomentar el pensamiento propio y crítico, que está muy ligado a lo que vimos en la película, pero adecuándolo a los diferentes grados de complejidad de acuerdo al nivel en el que se vaya a desempeñar. Pero siempre con esta visión de que los y las estudiantes tienen que trabajar y desarrollar este pensamiento crítico y entregar esta facultad para no limitar la creatividad y que surjan y también validar las ideas de sus estudiantes, que sean capaces de cuestionar y reflexionar acerca de lo que sucede en su entorno e internamente también. Ser afectivo. A través de las emociones se logra generar crecimiento personal, intelectual y social, además de entregar mayor confianza entre estudiantes y docentes, lo que permite un desarrollo más agradable y significativo. Fomentar la autonomía. Para que de esta forma en un futuro se garantice un aprendizaje propio, motivante, que los chicos y las chicas sean capaces de ser autosuficientes, que desde ellos mismos nazca la iniciativa de querer mejorar constantemente siempre. Ser inclusivo, que valore la diversidad y que también fomente el valor a la diversidad, que tome la diversidad como una oportunidad de aprendizaje, para de esta forma formar personas tolerantes que brinden un ambiente grato para todos y todas, en donde se sientan apreciados y valorados dentro de los grupos en que se encuentren. También que genere un aprendizaje significativo, que entregue enseñanzas, que las y los educandos sean capaces de relacionar, que enriquezca y complemente sus aprendizajes y experiencias previas, para que de esta forma genere una mejorada y más completa construcción al respecto. Tiene que ser completamente empático, que sea capaz de ponerse al lugar de sus estudiantes y comprender sus diferentes individualidades. Debe trabajar bajo un enfoque intercultural, ya que sabemos que en Chile tiene altos índices de población extranjera, sobre todo acá en el norte, donde conocemos la realidad de los distintos establecimientos, en donde podemos ver estudiantes de diferentes países, principalmente latinoamericanos, además del reconocimiento de la riqueza cultural que nos entregan los pueblos originarios. Este tipo de educación permitirá que se erradiquen estas dinámicas y prácticas de tipo racistas y xenófobas que se ven continuamente dentro de los establecimientos, dentro de las relaciones entre estudiantes,
que si bien generalmente son cosas que imitan, ¿cierto? No se puede desconocer el daño que esto puede causar y por ende es necesario un trabajo constante de parte de las escuelas y de los y las docentes. También debe ser una persona flexible, que sea capaz de adaptarse a los diferentes tipos y ritmos de aprendizajes y las formas de trabajar de cada grupo o curso, ya que sabemos que ningún niño ni niña es igual a otro, ni tampoco ningún curso es igual a otro, por lo que este profesor tiene que poseer las herramientas necesarias para adaptarse a las diferentes necesidades que se demanden. También tiene que ser una persona innovadora, que sea cercana a las herramientas de tipo tecnológica, las TICs, ya que los estudiantes nacen en un mundo tecnologizado y sus principales estímulos provienen desde ahí. Y otra de las cosas que creemos, como para terminar con este perfil, que es súper importante, es que debe ser motivador y creer plenamente en sus estudiantes, porque de esta forma generará planificaciones y estrategias dirigidas a potenciar en máximo las diferentes capacidades de sus estudiantes, que los motive a aprender y a seguir aprendiendo, y que pueda potenciar todas esas habilidades que a veces tienen reprimida dentro, además de mejorar su autoestima también, ya que el docente deposita su confianza en ellos. Buenas tardes, profesora, compañeras y compañeras. Mi nombre es Constanza Lemus y me ha tocado dar la conclusión. Bueno, con mi grupo valoramos la actitud positiva y valiente que tomó el profesor, llegando con un modelo constructivista, nuevo e innovador a un lugar en donde la educación era de tipo conductista. Y que a pesar que él era mal mirado por sus pares y por sus directivos, siguió con su postura firme y no cedió ante la crítica de estos, basándose más que nada en el avance y en el progreso que iban teniendo sus estudiantes, quienes cada vez más iban desarrollando su pensamiento crítico y haciéndose más autónomos, logrando lo que él quería, que era formar estudiantes críticos y preparados para la vida, no solamente con este contenido en sus cabezas academicista. Entonces creemos que esta película fue una innovación pedagógica para esa época, sirviendo de motivación para los y las docentes de ese entonces. Pero encontramos que para la actualidad las estrategias didácticas que utilizaba el profesor ya no están del todo acorde, puesto que vivimos en una era más tecnológica, en donde tenemos una diversidad de herramientas que nos permiten generar aprendizajes significativos dentro y fuera del aula. Al ser una película antigua, basada en un colegio de hombres, en donde el personaje principal lo ocupaba un profesor, creemos que se abordan ciertos temas de manera sexista y muy desde la masculinidad, las cuales eran muy normalizadas en esa época, teniendo la mujer solo un rol decorativo dentro de esta grabación. Un ejemplo de esto es cuando él le cuenta la historia de la Sociedad de los Poetas Muertos a los estudiantes, motivándolos al decirle que al recitar poesía podían atraer a las chicas, o cuando comienza a gritarle a un estudiante de manera muy brusca para que él pueda recitar su poesía, aludiendo a la convicción social de que los hombres pueden aprender a través del grito o de un trato más rudo, sumándole a este punto las acciones de uno de los estudiantes con una joven, en donde se ve naturalizada la insistencia, el acoso y la concepción de amor romántico. A pesar de las respuestas negativas que daba esta chica en la película, mostrando finalmente que ella cede yendo a ver la obra de teatro juntos, dando al espectador el mensaje de que esa es la forma de conquistar a una mujer. También dentro de esta película identificamos patrones que se repiten en el sistema educacional chileno, como la brecha de clases sociales que existe dentro de los establecimientos educativos. Si bien el Estado de Chile se encarga de garantizar la educación obligatoria, básica y media a los estudiantes, no se encarga de entregar la calidad en esta, siendo las escuelas y liceos que reciben a estos estudiantes de sectores más vulnerables los más afectados.
Bueno, esta brecha social y educacional no solo se deja ver en la infraestructura de los colegios, sino también en los recursos pedagógicos que se le facilitan a los y las docentes, y por ende esto afecta en la calidad de la enseñanza-aprendizaje que hay en esos establecimientos, siendo una contradicción todo lo que está escrito en el papel versus la realidad. Como estudiantes de pedagogía hemos estudiado en profundidad esos documentos en donde se garantiza la educación de calidad en todos los sectores, no solo en los sectores acomodados, pero la realidad deja mucho que desear, teniendo el Estado una deuda histórica con los y las estudiantes chilenas que han tenido una lucha ardua desde el 2006 y que aún no son escuchados. Patrones que también se repiten son los de los profesores que aún hay en aula que son de tipo conductista, y muchas veces cuando llegan profesores con ideas innovadoras tratan de truncarle el camino, no dejando que estos avancen con sus metodologías. También se repite los directores autoritarios que para obtener resultados no permiten flexibilidad dentro del currículum del establecimiento, basándose más en el contenido, a cómo aprenden los estudiantes y también adaptarse a las diversas formas de aprendizaje que pueden poseer estos. Entonces, para finalizar, los patrones que encontramos que se siguen repitiendo es la brecha educacional dependiendo de la clase social, también el autoritarismo de los directivos hacia los docentes, también el autoritarismo de los padres, el adultocentrismo en donde creemos que el adulto tiene la razón y las ideas o los pensamientos, las emociones que tiene el adolescente o el niño no valen, no cuentan. Profesores que aún siguen con este modelo muy inserto en ellos, que este modelo conductista, aún existen en las aulas, haciendo un daño a estas nuevas generaciones. Este punto se podría asociar a la falta de flexibilidad en el currículum que existe en algunos establecimientos, siendo estos tan estructurados que cuando llega alguien con ideas innovadoras no calza en estos, contando con la falta de apoyo de los directivos, del director, incluso desde los apoderados, ya que la misión y la visión de este establecimiento es preparar a los estudiantes para poder rendir una prueba efectiva y lograr obtener un puntaje alto, elevado, para poder llegar a estas carreras de alto estatus, utilizando metodologías estandarizadas que no atienden a toda la diversidad que podemos encontrarnos dentro del aula. Es por esto que, al igual que el profesor de la película, debemos luchar en pro de nuestros estudiantes y estar convencidos y convencidas que si queremos podemos generar estos cambios dentro de nuestras salas de clases y así poder lograr sembrar semillitas de conciencia dentro de los estudiantes, ya que vamos a formar personas para la vida y los conocimientos académicos no lo son todo. Así como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Bueno, con esto terminamos. Por su atención, muchas gracias.